¿Sabe que You know that en el tren on the train, conocimos a una joven? we met a young lady. Le hablamos de Jesucristo. We shared with her about Jesus Christ. Dice ella, And she said, yo he estado escuchando acerca de él I have heard things about Jesus porque en mi trabajo se habla acerca de algunos pastores en diferentes partes del mundo because at the place that I work, they often talk about these pastors that work in different parts of the world. Es algo relacionado a lo que ellos hacen alrededor del mundo, dice. And Jesus has to do with what they are doing around the world. Y me ha llamado mucho la atención. And so that sounds really interesting to me, she said. Y ahora que usted menciona de Jesús, And she said, now that you're mentioning Jesus, me alegro escuchar eso. it makes me so happy to hear about Me that. alegro escuchar eso. I feel really happy. Aunque yo me he criado en la religión hindú, And she said, I grew up in the Hindu faith, pero me alegro escuchar eso. but I am so happy to hear about Me puede Jesus. hablar más de Jesús, Can you tell me more about him? pero con alegría. And she genuinely was so excited to learn more about Jesus. Eso me recordó también And that reminded me un grupo de coreanos del norte of a group of North Koreans que lograron los coreanos del sur llevar unas Biblias. to whom the South Koreans delivered some Bibles, Actually, eran Nuevos Testamentos, the New Testament in particular. y se los entregaron en la selva, escondidos. And it was in secret that they gave them these Bibles. Lloraban. And the North Koreans De la were in alegría. tears. They were Y ahora so, iban a conocer más del Jesús que solo les hablaban sin Biblia. Ahora lo iban a conocer y besaban la Biblia. they were La besaban. they were crying with tears of joy because now they would be able to know more about this Jesus through his word rather than just the stories that others had told them about Con Jesus. qué alegría. And they were so Había joyful. celebración. There was a celebration. Bajo opresión, So under oppression, prohibido leer la Biblia, because it was ser prohibited cristianos, to be Christian or even read the Bible, pero cuando escuchan de Jesús, but when they heard about Jesus, se alegran. they rejoiced. Solo el nombre de Jesús dice la Biblia que los demonios le tiemblan. The Bible says that at the name of Jesus, demons tremble. Entonces los cristianos deben de celebrar, So Christians should celebrate porque Jesús es nuestro libertador, because Jesus is our liberator. nuestro intercesor por ti. He's our, Intercede he's al our Padre. deliverer. He intercedes for us before God. Es el proveedor, He is the provider. es el que nos da la paz, He is the one who gives us es peace, el que nos abre puertas, the one who opens da doors, consuelo, the one who comforts el que us, nos alegra, the one who gives us joy, nos mantiene sanos, the one who keeps us healed, el que nos levanta cuando estamos caídos, the one who raises us up when el we que have nos fallen, corona de favores y misericordias, the one who crowns us with mercy and favor. el que nos escucha cada vez que venimos a Él, He is the one who hears us every el que time we tiene come to planes him. para nosotros, He is the one who has plans te for quiere each llevar al one of cielo. us, the one who wants to take you to el heaven, que se sacrificó por tu vida. and the one who sacrificed himself for your life. Él merece la gloria y la honra. And he Él deserves the merece la glory adoración. and the honor. Él merece que el pueblo de Dios se levante y adore y aplauda su santo He nombre. deserves that his people stand and applaud and shout and praise his name. Por eso tenemos que conocerlo. This is why we need to know him. Porque cuando lo conocemos, entonces reaccionamos. Because when we know him, then we respond. De lo contrario, On the contrary, no pasa nada. if we don't know him, nothing Así que happens. quiero animarlos a amigos míos. So I'd like to encourage you, brothers and sisters, Comencemos a leer más la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que lo conozcamos a Él. start Amén. digging deeper into your Bible. Read your Bible more because there is how we will know him. That's how we will know him. Mi esposa y yo estamos estudiando My wife and I, we're studying, y tenemos que estar leyendo 31 capítulos, And we- capítulos enteros, we're committed to reading 31 chapters y escribir un resumen de cada capítulo. and then writing like a summary of each of those chapters. Y entre más conozco al Señor, And so the more I study and get to know the Lord through his word, más lo adoro, the more I worship más him, lo alabo. the more I me praise him, sorprende. the more I'm Veo in que me wonder ama of más, him, the more I que realize cuida he de loves mí. me, how he cares for me.
Así es que, hermanos míos, And so, brothers and sisters, es tiempo it's time que en esta casa that in this lo house adoremos, we worship Him, celebremos su nombre, we celebrate le His name, temamos, we fear le Him, sirvamos, we lo serve Him, honremos, we honor Him, testifiquemos de Él. testify about Him. Amén, hermano. Amen. ¿Por qué no le damos? Pongámonos de pie y démosle un aplauso al Let's Señor. stand to our Pongámonos de feet pie, and give an hermano. applause to the Póngase de Lord. pie, lo animo que se ponga de I'd pie. encourage you to stand to your feet and praise the Lord. Aleluya. Tal vez por ahora, tal vez algunos, Maybe for now, por ahora no entienden mucho. maybe in this moment you don't understand it so much. Porque tal vez solo hemos oído un poco de Él. Maybe you only heard a bit about Him. Pero cuando lo conocemos, But when you know Him, He is everything for us. Él es todo para nosotros. He's everything. Él es nuestro todo. Amén, hermano. Amen. Gloria al Señor. Glory to God. Ayer tuvimos, el domingo pasado, permítame, no se siente, permítame. El domingo Before pasado you- tuvimos Before you sit down, let un me lindo mensaje, ¿verdad, share one hermanos? last thing. Last Sunday, we had a beautiful message shared with us Pero es que es para que crezcamos, because it's designed for us to grow. que conozcamos más de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. These messages are so that we can grow in our knowledge of the one who called us from darkness into his glorious light. De hecho, de aquel que te da el pan de cada día, So that la we salud can de cada día. know the one who gives us our daily bread and who keeps us in health, good health. Y estuvo lindo, la palabra estuvo bella, And last Sunday's poderosa. message, it was beautiful Cambia, and powerful. It is transformational. Lo hace a uno buscar más de Dios. It makes you seek God more. Porque ya sabemos que cuando uno tiene intimidad con Dios, comienza a entender que Dios tiene propósito para uno. Y entonces uno comienza a conocer el propósito por el cual uno vive en este mundo. Amén. Because the more you get to know the word, the Lord through his word, you realize that he has a purpose for you, and the word of God reveals God's purpose for your life. Estoy seguro que este día el Señor nos va a hablar. And I'm sure that the Lord will speak to you again today. Pero que no solamente quede aquí, hermanos, en el But corazón. let the word not just remain in our hearts, Salgamos de aquí a hacer la voluntad de Dios. but when we leave this place, may that word be put into action. Cuando usted le sirve a Dios, When you serve God, Él se encarga de servirte aún más a ti. El Dios de la gloria se encarga de ti aún más. he looks after you even more. Amén. As you serve him, you'll see how he serves you even. Sé que va a haber algo va a tocar nuestros corazones este día. God is going to touch your heart with something today. Así es que bendito Dios, el pastor Cornelio Telegaru So- y su esposa, Glory to God. We have Pastor Cornelio Telegaru and his wife, una familia que nosotros conocemos de muchos a años, family who we've known for a long time. han servido al Señor bastante toda su vida y le siguen sirviendo. They have served the Lord for many years and they continue para. to serve. They just don't stop serving the Lord. Siempre le están sirviendo a Dios, They're always serving the Lord, a la comunión, a la comunidad serving the community, y siguen adelante. and they keep moving forward Que saben a quién les sirven. because they know who they are serving. Tienen una familia muy linda, bastante, muy numerosa, pero bien unidos. The pastors have a beautiful family, a big family, a united family, Los queremos mucho a ellos también. and we love them all very much. Y con el pastor Cornelio hemos ministrado juntos en otros lugares. And together with Pastor Cornelio, we've ministered together in many places. Algunos de ustedes ya lo conocen a él. Many of you will already know the pastors. Así es que este día él nos bendice con la palabra del Señor. And so today he's going to bless us with the word of God. Así que por favor, démosle la bienvenida al So- doctor Cornelio Telegaru. Let's give him a warm Amén. welcome. Pastor, hay un papel debajo. Jimena va a interpretar este día. Praise the Lord. With him as our interpreter today. How are you, my brother? Thank you so much. Thank you. I appreciate very much your words. So beautiful. Aprecio tus words of palabras. love. Amén. Yeah, definitely. Bless you, bro. Yes, that's right. So I can say good morning. Probably it's a little bit too late, isn't it? Puedo decir buenos días, pero tal vez ya está un poco tarde. But I can say from the bottom of my heart, may the Lord bless us Pero puedo decir desde el fondo de mi corazón que Dios nos bendiga and give us a wonderful time together. y nos dé un hermoso tiempo juntos. This is a great privilege for me Ese es un gran privilegio para mí, to be again with this wonderful family para estar aquí de nuevo con esta gran familia and church. y la iglesia.
and to have a fellowship with the Holy Spirit. y tener comunidad con el Espíritu Santo. I believe Comunión. that the Lord is giving us a new opportunity Yo creo que el Espíritu Santo nos está dando una nueva oportunidad to enjoy what He has in store for us, receiving as a very special blessing. para disfrutar lo que vamos a recibir de esta especial bendición. This year was Este año with a very good beginning. comenzó con un gran comienzo And many of us probably already has a big plan, still have big plans for the year ahead. y muchos de ustedes tal vez tengan grandes planes por el año que se nos viene. For our family, it was very interesting how we started, Para nuestra familia fue algo interesante cómo empezó, because this year we celebrated 43 years of marriage. porque este año celebramos 43 años de casados. Also, I También celebrated 30 years in Australia. yo celebré 30 años en Australia. So it's a long time, and we really enjoy the presence of the Lord and His guidance. Es mucho tiempo que he disfrutado con la guianza del Señor. And we are so blessed to see how the Lord is moving in different departments of our life. And now, Y somos even, bendecidos por ver al Señor que se ha movido en diferentes partes de nuestra vida. even if we are not anymore the history makers, yes, we used to be, Y tal vez ahora ya no estamos siendo como antes que hacíamos más historia. I believe that the next generation is taking over. Y yo creo que la siguiente generación And it's está tomando la And this is amazing. batuta. Y es grandioso. It's exactly what we want, Es exactamente lo que for queremos. the gospel to go ahead. Para que el Evangelio siga fluyendo. Having a conversation over the internet with Pastor George, Teniendo una conversación con el pastor Jorge, he said that probably will be good dijo que tal vez sea bueno if I come with a subject that will build the confidence of the church que venga con un tema que construya confidencia y que se sientan regarding seguros la iglesia regarding preaching the gospel outside the church. en relación a la prédica, al mensaje que voy a compartir. And in my mind came one of the lessons that I presented to my students last year. Y vino a mi mente una de las lecciones que presenté a mis estudiantes And el I año thought that pasado. would be good Y yo les dije que será bueno to give you an insight of how I can see this work of the Lord through us, de saber cómo podemos ver el trabajo que Dios está haciendo a través de nosotros and eventually how we align ourselves with the purpose of God y eventualmente cómo se va a alinear con el propósito de Dios for everything what has been designated to be fulfilled through us por todo lo que ha sido designado para que se haga un propósito a través de nosotros to be fulfilled according to His purpose and plans. y que sea cumplido acorde a su propósito en este lugar. It's not enough to start something. Si no hay algo suficiente para empezar, It's not enough to do something. no es suficiente hacer algo. The Lord is calling us everything what we start to finish well. Dios nos ha llamado para que empecemos y que se haga bien And what we do something to be according to the will of God. y hacer algo que esté en acuerdo con la voluntad de Dios. And I believe that it's very important for church in these days Yo creo que es muy importante en estos días que la iglesia to be in the right place for the right time esté en el lugar correcto y en el tiempo correcto and to represent the kingdom of heaven y que representemos al reino del cielo according to God's purpose. conforme al propósito de Dios. So today we will talk about two subjects that is coming together at the end of the message Así es que quiero mencionar dos temas to give us a clear understanding Para how que- we can work para for que the nos Lord. dé un claro entendimiento de cómo el trabajo de Dios funciona. I really believe that every one of us Y yo creo que cada uno de nosotros is conscious that coming in this country, está consciente que al venir a este país, immediately we found out that it's a different culture. inmediatamente se dieron cuenta que tiene una cultura diferente. It's a totally different culture. Es una gran diferencia. For myself, coming from a communist country, Para mí, que vine de un país comunista, was very much a shock fue casi un shock. because I thought that here people being free, Porque yo pensé que aquí las personas siendo libres they will serve the Lord with all thy heart. estarían sirviendo a Dios con todo su corazón. And the gospel will be preached all over the place on TV station, radio station. Y el evangelio estaría compartido a través de televisión, de la radio. That I found out that it's exactly the opposite case. Y encontré que en realidad fue lo opuesto. And including the Christian church, I found out that Inclusive las iglesias cristianas, encontré que
is very much controlled by the culture that is around us. Está bastante controlado por la cultura que nos rodea. So everywhere you go, A todo lugar que yo voy, you will not be left by the culture. tú no serás liderado por la She cultura. will be with you, ¿Está bien contigo? will impress you, ¿Te will impresiona? change you, ¿Te cambia? will transform your thinking, ¿Te transforma tu manera de pensar? and will make you to redirect your life Y hace que redirecciones tu vida. because you don't want to be in conflict with others around you. Porque tú no quieres estar en conflicto con los que te rodean. And as a Christian, Y como cristianos, from here the problems will start. desde aquí el problema empieza. So my presentation today will be about Australian culture, Así es que mi presentación hoy Version será la cultura australiana Australian church, versus la iglesia or australiana. vice versa. Qué increíble. So what is the definition of culture? ¿Cuál es la definición de cultura? Culture is who we are and what we do together as a group of people. Cultura es quiénes somos y qué es lo que nosotros hacemos juntos como un grupo de personas. And when I'm looking for, Australian culture is the total sum of how we think and act collectively as a nation. Y lo que yo investigué fue que Australia funciona colectivamente como nación. In his thought, in his food, in organizing things around, in organizing your holiday, in accepting things that people are doing around and including them into your life. Al organizar vacaciones o todo lo que implique organización en la vida. Being impressed by the ethnic diversity, the religion, and more besides it, Y de igual manera el lado de la religión. shortly you will find out that you are a different person, Prontamente tú te vas a dar cuenta que eres una persona diferente. but you are becoming more as the culture that is around you. Pero tú te conviertes un poco más a la cultura en la que estás You envuelta. are not any more sensitive to the things of God Tú ya no eres muy sensible a las cosas de Dios because it's not in fashion. porque no está de moda. You will not act the way that you acted before, Tú no actúas de la manera en que tú actuabas antes. having a time of prayer, reading the Bible, going to church, Tener el tiempo de adoración, ir a la iglesia. because there will be a lot of people that will say, what's going on wrong with you? Porque desde ya va a haber personas que te dicen, ¿qué te pasa a ti? Why so much church, so much prayer, so reading the Bible, so much? ¿Por qué mucha iglesia? ¿Por qué mucha adoración? And suddenly you'll go down just because you don't want to be in trouble with people around you. Y de repente te vienes un poco bajo porque no quieres tener problemas con las personas de alrededor. I wanted to know what the Department of Foreign Affairs and Trade websites Yo quisiera notar el departamento de visas is telling about culture. What is the sobre tres definition? lados. ¿Cuál es la definición de cultura? And I found out that many of the popular stereotypes of typical Australian Y encontré que típicamente australianos, and Australian lifestyle en la vida australiana, are totally contradictory, they are saying, totalmente se contradice, making it impossible to give a precise definition haciendo un poco imposible dar una definición precisa. of what is to be Australian. ¿Qué es lo que es ser australiano? And this answer and this definition, Y en esta respuesta y definición, in fact, is trying to say we are not a Christian nation. de hecho están diciendo, no, Australia no es una nación cristiana. We are a little bit of everything, Somos un poco de mucho, but we are in fond we are nothing. pero en fondo no somos nada. We cannot be good Christians, No podemos ser unos buenos cristianos, but we are not even against Christianity. pero tampoco estamos en contra del cristianismo. But we prepare the environment for anyone to feel comfortable, Pero para tener un entorno que todos nos sentimos but bien not going to the level of sustainable Christianity and faith. y ir al nivel de cristianidad y fe. In other words, the Aussie culture En otras palabras, la cultura is the dominant australiana Australian all-view in action. se reduce a una vista en acción. The shared attitudes, values, beliefs, Se comparten las actitudes, and, creencias and practices are based on our common response. y la práctica está basada en Is a common response una respuesta comunista to the big questions of life. a las grandes respuestas a las grandes preguntas de la Where vida. lives come from, ¿De dónde viene la vida? what life means, ¿Qué significa la vida? who we are, ¿Quiénes somos? and what is important to spend our time ¿Y doing. en qué es importante gastar nuestro tiempo?
And there is the complication that is putting us in a very difficult Y situation. aquí viene la complejidad de cómo nos posicionamos frente a I will Dios. not take every one of them, Yo no quiero tomar cada uno de but you know estos, very well that even if you ask this question, where you come from, pero yo sé que cuando respondamos estas preguntas, yo sé de dónde vienen. where is based your life? Have you been created where something happened? ¿En dónde está basada tu creencia? ¿De dónde aparecimos? Or you just appear on this country somehow? ¿Cómo o solo apareciste en este país así como si nada? Or you are going after this life? ¿A dónde tú estás yendo con tu vida? You can create problems immediately. Tú puedes crear problemas People inmediatamente. don't care about where you go after this life. Personas no ponen atención ni les interesa Live the saber qué day. va a pasar después de esta vida. Live the day. Have a Vive, good time today. vive la vida, disfruta ahora. Just rejoice and be happy. Solo disfruta siendo feliz. Doesn't matter what will happen tomorrow. No importa qué pase mañana. And for this reason, people are not planning ahead anymore. Y por esta razón las personas no están planificando But más. behind the scenes, somebody is Pero orchestrating everything. atrás de la escena alguien está orquestando algo. And this is, I believe, the evil powers. Y aquí es lo que yo creo. That is making us not to be sensitive anymore Creo que nos están haciendo a que no to tengamos, the que no things seamos that are sensibles más really the values para pensar realmente en los valores of life. de la vida. So, Así es que, how we as Christians relate to Australian culture ¿cómo como cristianos nos podemos relacionar con la cultura australiana? is really the question on how we relate to the world. Y también lidero esta pregunta de cómo nosotros lideramos el mundo. It is the question of how to be in the world, but Ay. not of the world, as the Bible is saying. Conforme a la Biblia dice que nosotros somos parte del mundo, pero nosotros no nos dejamos influenciar por el mundo. And I believe that it's opening the door for us to understand or to identify points where we are as Christians Y yo creo que como cristianos tenemos la ventaja de has been flirting with Aussie culture. entender que algo está pasando raro en las culturas. We are Christians that we don't want anyone to know about us. Y algunos cristianos entendemos qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Somebody finished 40 years in one company Alguien ha terminado 40 años en una and organización he came to the church and he said, y viene a la iglesia y dice, I'm so glad I've been working for this company for 40 years. yo estoy tan agradecido porque trabajé por esta compañía 40 años, But nobody there knew that I'm a Christian. pero nadie supo que ese tiempo también era cristiano. I don't know if he ever has been a Christian there. Yo no sé si alguna vez fuiste cristiano ahí. But anyway, this is the way how people Y por eso es la manera en cómo algunas personas are changed and transformed by the culture. se cambian y son transformados por la cultura. So it's very important to understand that Así es que we es muy importante, cannot escape culture. por eso es muy importante entender que no podemos escapar a la cultura. We relate to our culture in every moment of the day. Nosotros nos relacionamos con la cultura en cada momento del día. At work, at play, watching En TV, el trabajo, al ver televisión, reading, eating, dressing, living comiendo, with other people, leyendo, cambiándonos de ropa, planning a holiday, and much, much more. Planeando las vacaciones, mucho más. Why? Because we want to please people around us ¿Por qué? Porque quieres complacer a las personas alrededor de ti and to leave us alone, to be comfortable. y estar solos, pero estar cómodos. What to share with them that Sunday you are going to be in the church from 10 to 2 or ¿Qué? 10 to 12. ¿Qué vas a compartir desde las 12 a las 2? And somebody to say you are crazy. Y alguien va a decirte, ¿estás loco? It's a beautiful show on TV. Es un gran programa de televisión. You can spend your time in a different way. Puedes gastar tu tiempo de maneras diferentes. Generalmente, we don't realize no nos damos cuenta how much our culture influences us, cuán la cultura nos está influenciando, even as Christians. incluso como cristianos. I will give you an example. Probably I told Quiero you darte un before. ejemplo. Tal vez te dije antes. We arrived here. Llegamos acá. Back in my country, no one of the Christians when going to a cinema, no one as a Christian was going to a cinema to watch a movie. Nadie como cristianos está yendo al cine para ver una película. Coming here, my children went to school.
Vienes acá, envías a tus hijos a la escuela Found out that there is a beautiful movie that they want to go with the family. y de repente aparece una película que la familia quiere ir a ver en el cine. And they talked about, Y hablan acerca de eso. and the oldest daughter came to me and said, Y el mayor viene hacia mí y me dice, Daddy, there is a beautiful movie at the cinema. padre, hay una gran película en el cine. Looks like being a little bit Christian. Parece como que luce un poco cristiano, And I just want to ask you, can we go together? pero solo quiero preguntar para que vengamos juntos. And I was a little bit shocked because I never went to cinema before coming to this country. Y yo estaba un poquito en shock porque yo nunca había ido a un cine al venir a este país. But the Holy Spirit gave me the right answer. Pero el Espíritu Santo me dio la correcta respuesta. And I said, of course, of course. Y dije, Yes, we por can go. supuesto, We can watch that movie, podemos ver la película, especially if it's a Christian movie. especialmente si es una película cristiana. Probably we'll learn something from there. Vamos a aprender algo de ahí. But keep in mind, Pero ten en mente, as long as we go to a public place mientras más te expones a un lugar público and we have to present a testimony of who we are there, y cuando tienes que presentar un testimonio de ti ahí, our identity cannot be changed, nuestra identidad puede cambiar, our habits cannot be undermined. nuestros hábitos pueden pasar desapercibidos. As soon as we arrive in that place, Tan pronto cuando lleguemos al lugar, before sitting on that seat, antes de sentarnos, we will kneel and pray and give thanks to the Lord for helping us to come to a movie. y oramos al Señor agradeciéndole por haber venido acá. My daughter was in shock Mi hija estaba en shock and said, Daddy, y me no, dice, why? padre, no, We better don't go to this movie. es mejor no ir a esta Why? película. ¿Por qué? We don't do anything wrong. ¿Qué hicimos algo We equivocado? just give thanks to the Lord for giving us the opportunity to go to a movie. Acabamos de dar el agradecimiento a Dios por haber venido a ver esta película. I said, no, but there is not the right place to pray. No es el correcto lugar para orar. So if it's there not a right place to pray, Pero, why you are going there? y entonces, si ese no es el lugar correcto para orar, ¿por qué estás yendo ahí entonces? Did you ever thought about that territory being invaded by demon powers? ¿Has pensado aquello de el territorio que es plagado por demonios? Because that interdiction is telling you, Porque that interdiction not to pray is telling you, al no orar te está diciendo, this is a different territory. es un territorio diferente. This is a place where another authority is having control. Este es un lugar donde otra autoridad está tomando control. So we are going there to expose ourselves, even not having the courage to pray. Entonces nos exponemos a este lugar cuando no tenemos la motivación para orar. Well, do not consider me so radical anymore, Así es que esto ya no es considerado radical más, because the culture changed me also. porque también la cultura me cambió. I never encourage them to go in public places where is Yo mot- nothing for Christians. Yo motivo a ir a lugares públicos donde que no hay nada cristiano, But in the same time, pero a la misma it was vez a powerful lesson. fue una lección poderosa. Don't go in a place where you can worship, or you can praise, or you cannot represent the kingdom of heaven. No vayas a un lugar donde no puedas representar al reino de Dios. Evidence suggests that our culture is so much a part of our being. Evidencia resalta que nuestra cultura es parte de nuestro ser. Most likely, Lo más propenso it will have more influence on how we act as Christians tendrá más influencia de cómo actuamos como cristianos than the Bible does. que lo que la Biblia hace. We will align our lives. Estamos alineando nuestras vidas, We will adapt our habits estamos adaptando nuestros to the hábitos things that the culture is telling you. Do this, do this, hacia do this. las cosas que la cultura nos está diciendo, haz esto, haz esto, haz esto. But you still want to be a preacher, Pero aún quiero ser un predicador, be a servant of the living God. servir al Dios viviente. And the place for some activities Ir el lugar por algunas is actividades not just here in the church, no es solo aquí en la iglesia, where the pastor will do all the work, donde que el pastor hace todo el trabajo, and you can even sleep until he finishes his preaching. en que incluso puedes dormir antes de finalizar No, la this is a safe prédica. territory. It's good. Este es un lugar, un territorio seguro.
But the Lord called us to go out with the gospel. Pero el Señor nos ha llamado a llevar el evangelio afuera. So we have to think about this. Así es que tenemos que pensar esto. Christian church and culture is a broad relationship. La cultura en la iglesia cristiana es una relación And más it's grande and it's encompassing how the religion has shaped culture. y se compone cómo la cultura y la religión ha formado And how the church engages with the cultural context y cómo la iglesia se ha formado y se ha adaptado a esta cultura, it inhabits. contexto y los hábitos. So it's very important to understand Entonces es muy importante entender that Christian culture que la cultura cristiana made a big difference over the history of hace una millennia. gran diferencia en la historia de milenios. But not because there was a lot of people inside the church, Pero no porque hay muchas personas dentro de la iglesia, but because a lot of people was ready to go out and to take the gospel porque to muchas the personas ya estaban unreached. listas para ir afuera y predicar el evangelio. And there was the place where sign, miracles, and wonders started, Y el lugar donde que empiezan los milagros, and the society has been transformed and changed, la sociedad lo ha cambiado, lo ha transformado. and the Lord started to be glorified in the public place. Y el Señor comenzó a ser glorificado And en a los territorial lugares anointing públicos. came upon the church, Y la unción vino sobre la iglesia. and the church grew, and the gospel came Y to la us. iglesia creció y el Espíritu Santo vino a nosotros. This is one of the very important things. Esto es algo muy importante. The practices, art, and traditions surrounding Las Christianity prácticas, las tradiciones alrededor de la cristiandad significantly influencing Western civilizations significantemente impactó and las continue to civilizaciones contribute y continúa haciéndolo to diverse fields para diferentes campos like science, art, como and ciencia, philanthropy. arte, filantropía. Always made a big difference. Siempre hace una gran I diferencia. was so pleased when my dear brother, Pastor George, was sharing with me Y así como el pastor Jorge estaba compartiendo conmigo how the Lord God Almighty is moving in the mission cómo el field, Señor está moviendo en las cosas misioneras, opening doors of opportunities for people to be abriendo reached, puertas y oportunidades para las personas que crean. and eventually millions of people to be saved. Y eventualmente muchas almas puedan ser salvadas. But we have to have strategies of how Pero we can take the gospel from here to there. Pero necesitamos tener estrategia y un plan de cómo llevar el evangelio de aquí a allá. There, excuse me. There will be people that will ready to count, Habrá personas que ya están contando to right stances and to right position. para estar en su posición correcta. But there will be people that will be accepting isolation. Pero tal vez habrá personas que están aceptando la insolación. As Christians, we navigate the dual kind of living. Como cristianos estamos abogando, estamos navegando en dos formas. Okay. So we identify as citizens Nos identificamos como of ciudadanos both countries, de ambos países, but we behave inside as the kingdom, pero tu comportamiento dice, and we behave outside aquí decimos, servimos as al the culture reino is y impressing afuera us to do. estamos complaciendo la cultura de afuera. So I found out that Christianity is a cultural force, Entonces encontré que la cristianidad es was una a fuerza cultural had a historical influence, que tiene una influencia histórica, a role in development of Western civilization, a role un rol de la civilización del Medio Oriente, impacting politics, laws, and social structures. impactando la parte social y política. And for this reason, we have countries right now Y por esta razón tenemos muchos países en este momento that have a legislation and justice que tiene en su legislación that make our life easier than other countries, que para hacer la vida más fácil que otras, or oppression is países. all over the place. y la opresión está por todo lado. Also, church had a broad contribution. Y entonces también las iglesias tienen una contribución We más had a lot of grande, scientists, a lot of architecture, porque hay muchos científicos, arquitectos, literature, medicine, was in, médicos. and business was very much Negocios. influenced by Christian church and Christian people. Fue influenciado por las personas cristianas. We can talk even about a global growth. Podemos hablar acerca de un crecimiento global. Today is not just the Western world where the gospel is preached.
Ahora ya no es como en aquel entonces cuando Communism collapsed se in many podía, countries. se podía predicar. Asia is full of the gospel now. Asia es llena del evangelio People ahora. are turning to the Lord. Personas están compartiendo del Señor. And this diverse cultural Y en estas culturas diversas, environment en este medio ambiente, is becoming the place of transformation. está convirtiéndose en un lugar de transformación. Because me and you, Porque yo y tú let the Lord to use us. permitimos que in el the way Señor that He nos wants. use. But also, there is a way that a lot of people Pero- accept to be separated. Separatism, constant También hay critique, personas and que son- antagonism is very present, including in the church. Porque también hay separación de las personas donde que el antagonismo es presente, incluso en la iglesia. I had people that came to me and they Yo said, tengo personas que han venido a mí y han dicho, we cannot accept these people from the street beggars to come in our church. yo no puedo aceptar que las personas de la calle vengan They a will nuestra destroy iglesia. our children. Va a destruir a nuestros niños. They are not a good model. No son un buen modelo. Feed them outside. Alimentémoslos afuera. Tell them where to go to the Centerlink. Dile que vaya a Central And Link let us live a godly life inside the church with our children. y dejemos que lideremos la vida de Dios a nuestros niños en Not la iglesia. messing up with people like them. Pero no nos mezclemos con las personas de allá afuera. What do you reckon? This is what Jesus wanted us to do? ¿Piensas que esto es lo que Dios nos dice que I hagamos? believe that they are the people that really need a transformation. Yo a creo que change. realmente hay afuera personas que necesitan una transformación. They need the salvation that the Ellos Lord is talking about. necesitan la salvación que el Señor nos habla. So we cannot let them outside Entonces no los podemos dejar afuera, because this is a confrontational Porque es una- aspect of Christianity porque es un aspecto confrontacional como with the cristianos reality of God. de la realidad de Dios. He wants us to be the people of action. Nos quiere que seamos las personas de acción. Other people are transformationalists or reconstructionists. What they do, Otras personas son transformacionales en lo que hacen. now is coming alive this ideology saying we can change Y ahora viene a la vida esta ideología que dice, podemos the cambiar culture, the politics la cultura, la política, from inside out. desde adentro a afuera. So we have the Christian Right Group, Entonces tenemos el the grupo de Australian cristianos, Christian Lobby, el lobby de and cristianos, they use political power to get que legislation in place. usa los poderes políticos para cambiar And la legislación They make sure society maintain and uphold y Christian hace values. que sea el correcto tiempo para poner políticas cristianas, valores cristianos. And I believe that they do a good work there. Y yo creo que están haciendo un buen trabajo ahí. It's a model of Christian engage with the and transform culture from within. Es un modelo de cristiano de lo que pensamos. First thing they call from the Lord Primero son llamados por el Señor as Christians como cristianos. and saying we have to protect our Christians. Por lo tanto, tenemos que proteger a nuestros cristianos. Also, También there are people that like comfortable isolation. También hay personas que se sienten cómodas estando solos, aislados. I was invited in a place where in an acreage, a big piece of land, Yo fui invitado a un lugar abierto de cientos de hectáreas y acres they had a house where they invited different people. que invitaron a diferentes personas They want to have fellowship one with another y querían tener un tiempo de calidad juntos and with God. y con Dios. But they were selecting people that will Pero come there. fueron personas seleccionadas, Because we need people that are Christians. porque necesitamos personas como cristianos. We cannot see the glory of the Lord falling upon us, manifesting. No podemos ver la gloria de Dios separándonos They were saying, if we mix up with others. si nosotros nos mezclamos con otros. Well, Jesus never did that. Jesús nunca hizo eso. Jesus equipped people to go out, Jesús equipó a las personas para que vayan afuera, camouflaging and compromising, camufladas y comprometidas, blending into the culture to the point where Mes- the faith is no longer distinct. mezclados en la cultura afuera, donde que la cultura cristiana no se pueda It's very distinguir. much another point of view of Christian church today. Es otro punto sobre ser cristianos ahora. We can do everything what Pode- people can see from outside. Podemos hacer todo cuando las personas nos ven Because afuera, our faith is inside of our heart. porque nuestra fe está arraigada con nuestro Our corazón. relationship with Nuestra God relación con Dios is in our house. está en nuestra casa. And it's enough, they said. Y eso es suficiente, dicen.
Also, there is another point of view that is called adventurist. También hay otro punto de vista que se llama aventurista. And this kind of Christians believe that they have to become more culturally relevant. Y este tipo de cristianos piensan que pueden ser, que se Adventuring. pueden convertir en más relevantes culturalmente hablando, Adventuring into new expression of Christianity aventurándose a una nueva expresión for a new generation para una nueva generación de cristianos, by rewriting music, our message, reescribiendo música, mensajes and how we do church. y de la manera en cómo hacen y llevan la iglesia. So we have a lot of new styles of music in the Entonces church. hay nuevos estilos de música en la iglesia, That is not really the worship songs that we used to have before, que no realmente es el mismo estilo de música que solíamos tener antes, but it's used by satanic groups outside of the church. pero es usado para llevar el evangelio afuera de la iglesia. We believe that it's a missional way of doing or promoting the movement of church. Creemos que esta es una manera misionera de llevar a la iglesia, But sometimes it's just using the tools of Satan pero a veces usamos las to build the herramientas, kingdom of God. To build Satan, yes. las herramientas de Satán para construir To build the kingdom of God. el reino de Dios. Will never work. Así no funcionará. Other people have another ideology. It's called Christ above culture. Otras personas tienen la ideología sobre la cultura sobre Cristo, Believing that culture is inherently good apart from the gospel. creyendo que la cultura es hereditaria. So sometimes corrupt Algunas veces corrupta and can be a vessel for God's work. y que puede ser una vasija de la obra de Dios. What is saying? Lo que están diciendo, Listen, we are the church. escuche, tengo la iglesia, We have the call of the Lord. tengo el llamado de Dios, We are at the covenant. nosotros estamos bajo el pacto And we live our life in a godly way that God revealed to us. y vivimos en una vida donde que Dios nos revela a nosotros. But in the same time, Pero a la misma vez we let other things to take place inside of us, inside of our también family, permitimos inside of our que church, otras cosas influencien dentro de la iglesia, because just by the blood of Jesus, by the grace of God, we are saved. porque así como nos fuimos salvados por la sangre de Cristo, And not really because we do so holy things and we are living a life that nobody can live but just us. y hacemos cosas cosas santas que nadie puede seguir, solo nosotros. We can be very conservative inside the church and family, Podemos ser muy conservadores dentro de la iglesia and could be like a broad evangelical view. y puede ser una visión más amplia evangélica, As people are converted, ya que personas se están the convirtiendo, transforming power of the gospel, se están siendo transformados por el poder del we evangelio. slowly but surely change our culture. Poco a poco cambiamos nuestra cultura, But we have to be careful because there will rise some question marks. pero tenemos que tener mucho cuidado porque se levantan muchas I let you read them, preguntas. and we go ahead. Countercultural way of presenting the gospel. No entendí. Otro punto de vista va en contra de la cultura. Viewing the church as an alternative society, Ver a la iglesia como una sociedad alternativa, distinct from the world, distinta del mundo, and even in opposition to it. e incluso teniendo oposición a esto. So, what did leave us? Así es que, ¿qué es lo que nos deja? All the above, Todo lo de arriba, all this philosophy that I presented to you, todas estas filosofías que are presenté a different ti aspects y of, diferentes of aspectos the person and work of Christ. de la persona en la obra They de give us a Dios. grid by which to relate to culture. Y hay un acuerdo que es lo que se relaciona a la cultura. Also, También, the modern context is coming with trends. mucho del contexto está viniendo como modas. Trends. Shifting cultural landscaping is one of them. Shifting, llevando a otro nivel cultural. The rise of secularism and changing demographics El aumento del secularismo y el cambio democrático means that the church is increasingly engaging with the non-Christian significa que la iglesia está incrementando en los encuentros or con, post-Christian culture. con no cristianos y con cristianos de cultura
moderna, rather than one that is nearly synonymous with Ma- Christianity. más que aquel que está cerca y sinónimo con la cristianidad. Immigration is having a powerful influence also. Inmigración tiene un poder, un aspecto influencial también. To be a Christian is very hard to come to Australia right now. Como cristianos es un poco más difícil venir a Australia ahora, But if you are from another religion, it's okay. pero otras religiones está bien. 700,000 will be taken in this year. 700 años, 700,000 personas, So new people immigrating here, nuevas personas han inmigrado aquí, coming from countries that have nothing to do, very much nothing to do with Christianity. veniendo de países donde que no tienen nada que ver con la cristianidad. In some places, Christianity is revitalizing the faith of the people. En algunos países cristianos, But in our country, it looks like going backwards. y a otros países están como yendo hacia atrás. In Europa, we have in Ireland, we have a church, the biggest church in Ireland. En Irlanda tenemos grandes iglesias, It's called Bethel. son llamadas You can Betel. find it on the internet. Pueden encontrarlo en el internet. It's the biggest church in the country, Es una de las más grandes iglesias en el país and it's a Romanian church. y es una iglesia Can you alemana, imagine that? romana. ¿Pueden imaginarlo? But do you know why? Because ¿Y God tú is sabes por moving qué? me and moving you from one Porque place to Dios another. te está llevando a ti y a mí de un lugar a otro. Because He wants the light of the gospel never to be extinguished. Porque Él quiere que la luz de Dios nunca se distinga. And even if Extinta. we be just one church in all this area, E incluso si hubiera solo una iglesia and we'll have the name of your church, y tuviera el nombre de nuestra will iglesia, be more than enough for God to show His greatness. sería más que suficiente para demostrar la gracia de Dios. And the kingdom will rise. Y el reino surgirá. Many will understand that there Muchos is a difference entenderíamos la between diferencia good Christians de ser un buen cristiano and Christians that are just playing Christianity. y cristianos que solo juegan a ser cristianos. There is very much another teaching that is saying that we can focus here and now Hay otro también ideología que se puede enfocar aquí y ahora, because we found out, the church found out, porque la iglesia encontró that many churches are focused in the things that will happen after this life. que muchas iglesias se enfocan en lo que va a pasar después de la vida. If I'm baptized, if I'm filled with the Holy Spirit, Si han sentido el Espíritu Santo, si han sido bautizados, if I can go to church, si yo puedo ir a la iglesia, it's enough. Doesn't matter with other people outside. es suficiente. It's not my problem. No es mi problema. And for this reason, the Y por- church stagnates the work of the gospel. Y por esta razón las iglesias se estancan en la obra de Dios. They don't want to receive the territorial anointing of God No quieren recibir la unción territorial de Dios to take over the territories that now para tomarlo e ir a todos los territorios are controlled by the devil. que son controlados por el diablo. We have to be very careful. Tenemos que tener mucho cuidado Because Christ opposed to human culture porque la cultura cristiana and moderna, will ultimately judge it. Cristo lo juzgará And will ultimately judge it. y Cristo lo juzgará So como what última is the instancia. biblical point of view ¿Cuál es la vista on política church and culture? en esta cultura en la iglesia? We know that Christ very much was involved in society. Sabemos que la cristianidad ha sido, He went all over the place. Dios tuvo sociedad con el cristianismo. He was culturally adventurous. Culturalmente fue aventuroso And easily mixing with people outside the church. y fácilmente se ha mezclado con las personas de afuera. And because of that, everybody knew that he is Jesus from Nazareth. Y porque todos sabían que él era Jesús de Nazaret. Also, Christ is the Lord, También Cristo es el Señor, who not only demands that all must obey him, porque no solo demandaba que todos lo but obedezcan, works for and pero también funciona in para people to facilitate y para las personas que lo that facilitan. whole of life change.
la vida completa cambia, which begins with conversion. lo que comienza con una conversión. Christ also focused on the implementation of truth, Cristo también está enfocado en la implementación de la verdad, justice, and righteousness. de justicia y rectitud. Now we go to a page from where we will take the lesson. I hope in 20 minutes Yo to espero go que through en this lesson 20 minutos podemos ir a través de esta lección that is presented by the word of the Lord que está presente por la palabra de Dios. as a map Es un mapa of how we can represent the kingdom outside de cómo representar al reino afuera and how we can let the cómo culture podemos of heaven dejar la cultura del cielo, not to be diminished, que no sea disminuida, but we help it to take over the culture outside the church. pero ayudar a llevar la cultura afuera de la iglesia. In book of Acts 17, En el libro de Hechos 17, 16 to 31, 16 al 31, Paul visited alone Athens. Pablo visita a los Atenas. And he was very impressed. He knew actually a lot of things about it Él estaba muy impresionado, sabía muchas cosas, because he studied a lot about Athens, porque él estudió mucho sobre as Atenas. the capital of the world on that days. Es la capital del mundo de aquel entonces. He wanders around taking the site. Muchas cosas maravillosas The pasaban. magnificent architecture of the Pantheon. La arquitectura era magnífica. The scale of the Acropolis. A escala de Acrópolis. Dozens of temples that display the intellectual Cientos de templos que fueron demostrados como intelectual, political and literary, política, literatura, espiritual, spiritual and military history of Athens historia militar y espiritual de Atenas, was something that impressed everyone visiting Athens. o algo que impresionaba a todos que lo visitaban. And for him was very important to see them for the first time. Y para él era muy importante verlo por primera vez. But notice his response in verse 16. Pero noten su respuesta en el versículo 16. The Bible is saying, now while Paul was waiting for them at Athens, En la Biblia dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, his spirit was provoked within him le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. as he saw that the city was full of idols. As he saw, Yeah, I already okay. did. He was analytical and critical in the same time. Él fue analítico y crítico a la misma vez, Seeing and thinking with God's eyes pensando que en los ojos de Dios, in God's world. en el mundo de Dios, He was deeply distressed, él estaba profundamente and this is the first thing that I want to underline. estresado. Why you don't enjoy when you come to Brisbane and say, wow, it's not anymore the country that used to be? ¿Qué pasaría si vienes Back y in my dices, wow, que este Brisbane ya no es el lugar I'm donde in que yo Brisbane. pensaba que era? I'm in Brisbane. Yo estoy en Brisbane. I go around the corner, Yo voy alrededor de la esquina, nobody know me anymore. nadie me conoce I más. can do anything what I want. Yo puedo hacer lo que sea. Paul was having some sentiments that was totally different than any other visitors probably, Tal vez tiene sentimientos diferentes que otros visitantes, tal vez. because he saw there a display of men. He saw there a display of men Porque él vio como el hombre, no sé. Ellos vieron como el hombre se expresaba worshiping himself, yeah? O While estaba adorando. ignoring the one true God. y Dios reconociendo talking a la about palabra de Dios. They was talking about what they conquered, what they built. Ellos estaban hablando de lo que ellos conquistaron, lo que They construyeron. continually was talking about themselves. Estaban hablando solo de ellos mismos. And Paul was driven to action. Así es que Pablo los lideró a Determined to acción, challenge their worldview retándolos and restore the Lord to his rightful para place. que el camino de Dios sea restaurado And thy thinking and living. en su manera de pensar y de vivir. Second, Paul was very patriotic, Segundo punto, Pablo fue patriótico, unashamedly advocating new loyalty to Jesus.
sin pena, abogando la lealtad a Jesús, Keep in mind, we have two citizenship. teniendo en mente que él tenía 2 ciudadanías. We cannot be just Australians, No pueden ser solo australianos, because in the same time, Porque we a la are misma vez citizens of the kingdom of somos ciudadanos del reino de los cielos. God. And our patriotism Y nuestro is patriotismo not just for this country, no es solo para este país, but it's for our country up there that is pero es waiting for para us. nuestro país allá arriba esperando por nosotros. And he suddenly took his stand, Y de repente toma este paso, starting to talk about the death and resurrection of Jesus. empezando a hablar de la resurrección de Jesús. So he is invited to speak, Así es que él fue invitado para que and hable. there was a group of scholars Y hubo un grupo de whose estudiantes job was to guard and maintain the city's morals. que Whose purpose Sorry. was sorry. purpose was to Cua- guard Okay, cuyo propósito fue a Dios and maintain the city's morals, y mantener los modelos de la ciudadanía, education, educación, religion, religión, and having in mind always every God to be in a way or another paid attention to. y de todos los dioses que tenían, de alguna manera u otra, tomar atención de eso. Unless the ones that will bring misfortunes to the country. Y yo dejo a aquellos que trajo desafortunio al país. And Paul is talking to this kind of people Así es que Pablo está hablando a este tipo de personas, whose job was to maintain the old view. que su trabajo era tener en presente todos estos puntos de vista, With a great courage. con un gran coraje. And the next slide, from verse 24 to verse 28, is saying this. The true God is the creator of all things. Can you read from the Bible? Yes, I can. Okay. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Oh, thank you. Read to 28. Ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y terminó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. So he is interpreting the Bible for them. Así es que Él está interpretando la And I Biblia believe para that ellos. this passage Y yo creo que en este pasaje is the greatest lesson of evangelism today. es la lección de evangelismo más grande de hoy. The true God is the creator of all things. El verdadero Dios ha creado todas las cosas. He supplied life and breath and all things to every living being. Él ha soplado vida para que haya vida From one man, en Adam, todo. El primer hombre, Adán, he made every man and woman hizo de él cada and humano, every race of humanity. partió de ahí cada raza humana. He has done this so that every person Él ha hecho que cada persona will long to God. desea a Dios. It is through him that we live and function. Es a través de él que vivimos y funcionamos. And he's catching them. Y After he told them that I'm talking about a God that you have a little sign there somewhere in a corner in the gardens. y hablamos de que hay en el jardín, en una esquina, hay And he called him the unknown God. ¿un qué? Hay un rótulo que dice el Dios desconocido. I want to tell you something else also. Yo quiero decirte algo más también. Even your poets in thy poems Incluso poemas was saying our image comes from him. que dice que todo viene de él. So he catch them. Así es que ellos lo atrapan. Él los atrapó. Paul completely knocks out any thought of hiding
Pablo, que completamente no escondía ningún pensamiento behind that cultural diversity atrás de la diversidad de cultura. is not about what the Australian government did to rise up this nation. No es acerca de, no sé, To build up this nation. para construir esta nación. It's not about the people that lived here probably thousands of years before us. No es acerca de las personas que vivieron hace muchos años atrás, antes de nosotros. But it's about God that orchestrated everything Pero es acerca de Dios que orquesta todo for us to have a beautiful life in this country. para que nosotros tengamos una vida And plena he en deserves este país. all the praise and glory. Así es que Él merece toda la gloria y adoranza. Because he is making the sun to rise up every morning. Porque Él está haciendo que el sol se levante cada mañana. He is sending the rain to cover the whole land of our Él country. envía para que la lluvia venga y cubra todo el país. He is multiplying the fruits, vegetables, Él multiplica los and vegetales, grains. las frutas. And we have more than enough to bless others Y also. tenemos más que suficiente para bendecir a otros. It's because of the blessing of God. Es a gracia de esa bendición que Dios nos They da. was talking about what they conquered. No se habla acerca de lo que se They ha was talking about conquistado. what they did, build it up. No se habla de lo que se ha construido y lo que ellos hicieron. But Paul told them, it's not about you. Y Pablo dijo, no es It's acerca de about ti, him. es acerca de Él. So wonderful. Así es que era increíble. Today, people argued for cultural integrity. Ahora hay argumentos, las personas Meaning argumentan that por every culturas, indigenous culture en muchas culturas and religious indígenas belief y en creencias are religiosas equally credible son igualmente and to be increíbles preserved at all costs. y que tiene que ser preservada ante todo And it's costo. assumed that any and every indigenous culture Y es una cosa de que cada cultura indígena, is inherently good and beyond challenges by another. y si son buenas de generación en generación, But this is wrong. pero esto es equivocado, Because the Bible is talking about only one God. porque and one la Biblia way habla of de going to heaven. solo un Dios y un camino. Okay. In our days, it's part of the growing clash of civilization also En nuestros días también es parte de una civilización. between Christianity and Islam. Sí. Sorry. So, in our days, it is part of the growing clash of civilization En este día vemos una contradicción de culturas. between Christianity and Islam. Vemos el cristianismo y el islam. Muslims often think that Christianity Vemos que los musulmanes tienen pensamientos is diferentes a Western lifestyle of influence. a la cristiandad. La cristiandad es algo muy del oeste. And they want just to implement promiscuity. And they want to implement eventually promiscuity. Y esa creencia quiere causar una And has nothing to do with promiscuidad God. que no tiene nada que ver con Dios. And it's a big debate all over the place between Muslims and Christians. Así que hay un debate muy grande en el mundo entre los cristianos y los musulmanes. And in many cases, we have found out that Christians are letting down the stand Y en muchos casos vemos que los cristianos bajan su estándar because the other side is more violent than them. porque el otro es más violento que ellos. But if we will take the stand, Pero si nosotros nos podemos parar say to firmes the Lord, y decirle al Señor, Lord, do you know that we are your servants? Señor, tú sabes que nosotros somos tus siervos, Even if the whole world is against us, aunque todo el mundo esté en contra de nosotros, when you are with us, tú estás con all nosotros. things are possible. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada es imposible. Wherever we go, we will be victorious. Donde sea que vayamos, seremos victoriosos. Because this is the power that created everything to be fulfilled through us and your name to be glorified towards the end of the days. Porque tuyo es el poder y a través de tu poder tú nos puedes usar para llevar tu evangelio hasta todo el parte del mundo. And this argument of cultural integrity Así que este argumento de la integridad o de mantener la cultura presente is just calling us to take care.
Simplemente eso nos llama a ser más cuidadosos and to tell them who is having the truth. y de declarar quién tiene la verdad. The word of the Lord is the truth. La palabra de Dios es la verdad. And it's yes and amen. Y la palabra de Dios es sí y amén. Everything what is happening Todo lo demás que está pasando according to his will and his purpose. debe ser acuerdo de su voluntad y su propósito. Nobody can stop. Nadie puede parar al Señor. Also, También, if you will have an encounter with the Lord, si tú tienes un encuentro con el Señor, as I had when I was just 12 years old, así como yo lo tuve a los 12 años, and the Lord answered my prayer cuando el Señor respondió a mi and oración, healed my mom, Él sanó a mi mamá delivered her from a sickness that was incurable. y la libró de una enfermedad que era incurable. With that testimony, I go everywhere. Con ese testimonio yo a toda parte. And the Lord is just shutting the mouth of all the enemies. Y el Señor cerraba la boca del enemigo, Because the work of the Lord, porque la palabra, la obra del be Señor denied. no puede ser negada. Paul told to the Athenians that all this is to be found in Jesus. Así que Pablo les decía a la gente en Atenas que todo esto bueno se encuentra en Jesús, Because even present and future is controlled, orchestrated by God. porque nuestro presente y nuestro futuro es orquestado por Dios. And he introducing them to the God whom in their ignorance Así que Pablo los introdujo a ese Dios que en su they ignorancia couldn't see or recognize in the past. ellos no podían ver ni reconocían en el pasado. We are facing many challenges. Nosotros nos enfrentamos muchos retos. Religion, tolerance, multiculturalism, secularism. Ideologías como la tolerancia, el secularismo, el None multiculturalismo. of it is enough to impress God Pero nada de eso es suficiente para impresionar a Dios or avoid judgment. o evadir el juicio de Dios. Only repentance Solo el and new arrepentimiento loyalty to the Lord Jesus y rendirse al reino de Jesús. will produce a true and lasting culture. Solo eso puede producir una verdadera cultura que dura. As member of our cultures, Y como miembros de la cultura, we have to be involved as Jesus was involved in the culture of his day. nosotros debemos de estar involucrados, así como Jesús estaba involucrado en la cultura de su día. We are not aggressive, we are not violent, No somos agresivos, no somos violentos, because the peace that is passing all understanding porque la Biblia dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento is the one that is promised to take over. es la que nos domina, lo que nos mantiene. The victory that God promised that he will fulfill every word because it's yes and amen Y la victoria es de que el Señor cumplirá cada promesa que está en will su be our palabra, testimony of tomorrow. y eso será nuestro testimonio del el día de mañana. And even if we are not just opportunistic people, Y si no somos personas oportunistas, but because we keep the truth, pero porque somos personas que mantenemos, nos and aferramos we a are la the model verdad, for others to follow, damos el ejemplo para que otros sigan. he will start the transformation. Y así el Señor empezará la transformación en nuestra cultura. I'm really sorry, my lesson is too long. Sé que esta enseñanza es un poco larga, So I will take few points Así que- without using any more the overhead projector because I cannot tell him what slides to take. así que voy a resumir lo que he escrito en las diapositivas que tengo. We understood from this lesson En resumen, el fruto de esta lección that somebody is orchestrating all the things and this is God. es de que hay alguien que está orquestando todas And las also there is cosas an opposition y ese es Dios. Y también hay un opositor that is working against us. que está trabajando en contra de nosotros. Sometimes it could be social media. Y a veces podrá ser algo como las redes sociales, It's feeding people with all kinds of teaching. que llena la mente de las personas con todo tipo de enseñanza. It's making them even to believe that they are not what they are. Hasta llega a hacer que las personas crean que son algo que no son. Think about gender identity. Piensen en cosas como la identidad o el género de uno. It's fluid from one day to another. Ahora, la ideología que domina es de que es algo que What is cambia, the algo science in fluido. this case? ¿Y cuál es la ciencia de eso? Who will support anymore the science that for thousands of years ¿Quién va a apoyar la ciencia de miles de años
was telling us different story. que nos ha dicho algo contrario a lo que ahora se cree. All this undermining program for gender identity Así que toda esta ideología y programas haciendo que las personas piensen cosas contrarias en is cuanto a su working to género distance people está operando para distanciar a las from natural personas identity de la identidad natural and the value that constitute their identities. y el valor que tiene su identidad personal. And this is the second point. Y este es ahora el segundo punto de este mensaje. Losing our identity, La identidad y no perder tu identidad. we will not know from where we come or where we go. Porque si nosotros nos llevamos con las olas de la cultura, no Will vamos a not saber know- quiénes somos ni dónde vamos. We will not know who created us, who is our Father, No vamos a saber quién nos creó, quién es nuestro Padre and who is preparing our future. y quién es el que prepara nuestro futuro. And this is another point in evangelism. Y este es otro punto muy importante para el evangelismo. Letting them know that they have to open their eyes. Es importante ayudar a las personas a saber de que ellos tienen que abrir sus ojos. Satan is working against us. Satanás opera en contra de nosotros. Are we ready to take a stand? Pero ¿estamos listos para pararnos firmes? Sometimes we have to be critics of our culture. A veces tenemos que ser los críticos de la cultura. We have to be willing to judge our culture. Tenemos que estar dispuestos a juzgar o evaluar la What is cultura not based on the truth. en que nos encontramos y ver cuáles son las partes que no son basadas en la verdad. Because our culture is challenging from one year to another. Porque la cultura cambia de un año a otro. So it's nothing stable that we can build upon. Así que no es nada estable en lo que uno puede fundar algo y crecer. Embarking in a culture that is taking us nowhere Así que ir en el barca de una cultura que nos lleva a ningún lado we just accept to be failures. simplemente nos llevaría a ser personas que fracasan en esta vida. And now I just want to invite you to think about one of the passages from the Bible, Así que les quiero invitar a que reflexionemos en un pasaje de la Biblia, because I want to challenge every one of you porque quiero retar a cada uno de to nosotros take seriously the call of the Lord a tomar en serio el llamado de Dios for you Para- to fulfill your mission. para que tú cumples la misión que Dios te ha dado. 2 Corinthians Vamos- 5:17, if you can find, please, Vamos a 2 de Corintios 5:17 to 20. al 20. 2 de Corintios 5:17 to 20. 5 del 17 al 20 y dice en español, one moment. 2 de Corintios 5 del 17 al 20 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. So anyone that is in Christ is a new creature. Así que todos los que estamos en Cristo somos nueva criatura. All things has passed away. Las cosas viejas han pasado God, who has reconciled us to himself, y Christ, Dios, quien nos reconcilió a sí mismo a través de Jesús, has given us, be careful, this is the third point for us as evangelists outside, y esto que viene es el tercer punto para nosotros que tengamos en cuenta the como ministry evangelistas, of reconciliation es que Cristo nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. is not negotiable. No es negociable. This is our mission. Esa es nuestra misión. Jesus came to reconcile the world with God, Jesús vino a reconciliar el mundo con Dios and he passed this mission to us, y Él nos entregó esta misión, to reconcile the world with him. a que reconciliemos el mundo con Él. God was in Christ reconciling the world to himself, Dios a través de Jesús reconcilió el mundo a sí mismo not imputing their trespasses to them, y no tomó en cuenta sus and pecados has committed to us the word of reconciliation. y nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Now then, Ahora,
We are ambassadors for Christ. Somos embajadores, As told God were pleading through us. como si Dios rogase por medio de We nosotros. implore you Así que nosotros on rogamos Christ's behalf, en nombre de Cristo, be reconciled reconciliados to God. con Dios. This is the message that God wants us to take with us. Este es el mensaje que Dios quiere que llevemos con And nosotros. also Revelation 22, verse 12 to 13. Y también veamos Apocalipsis 22, del 12 al 22. The Bible is saying, La Biblia dice, and behold, he aquí, I'm coming quickly, vengo pronto and my reward is with me, para recompensar to give everyone according to his work. a cada uno según sea su obra. I am the Alpha and the Omega, Versículo 13, yo soy el alfa y el omega, the beginning and the end, the first and the el last. principio y el fin, el primero y el último. This is the message of God. Este es el mensaje de Dios. And I want the Lord to help us to take it very seriously from here. Y yo quiero que el Señor nos ayude a tomarlo muy en serio, To understand that this is our mission and call from the Lord, para que entendamos que esta es nuestra misión, este es nuestro llamado de parte de Dios, and to become blessing makers and history makers. para que nosotros podamos ser personas que lleven bendición y que hagamos la historia. May the Lord bless every one of us. Que el Señor los bendiga a cada uno de nosotros, Starting from today, empezando desde hoy. to say, here I am, Lord, Que podamos decir, heme aquí, Señor. and I'm ready to take my responsibility. Estoy listo para tomar esta responsabilidad que tú me has dado. I want you to be my Lord and my God, Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Dios, my biggest blessing, mi bendición más grande. and to make me the history maker that you wanted me to be. Y haz que yo sea ese hacedor de historia que tú quieres que In the yo name sea. of Jesus. En el nombre de Jesús. And I thank God for this beautiful time, and thank you, Pastor, for giving me the opportunity to share my message. Y les doy muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir y gracias al pastor por permitirme compartir este And I mensaje. apologize for being long again. Y me disculpen por tomar el tiempo. May the Lord bless you. Anyway, the whole message will be saved. And if the pastor wants to talk about again sometimes, may the Lord anoint him to be even better than me today. God bless you. Thank you. Les dejo mis notas al pastor por si quiere extender sobre este mensaje en el futuro. Can I ask us all if we can all stand to our feet? Les puedo invitar a que se pongan de pie. I believe that the presence of God is here, Yo creo que la presencia de Dios está aquí, not because I can feel it, no porque yo lo pueda but sentir, simply because He promised it. pero simplemente porque Él lo The prometió. Bible says that where two or more are gathered in His name, La Biblia nos dice que donde 2 o 3 están He will be there. unidos en su nombre, Él estará ahí. He'll be there not because He needs more friends, Él estará ahí no porque necesita más amigos, but because He knows that we need His comfort. pero porque Él sabe que nosotros necesitamos de su He consuelo. knows that we need guidance now more than ever. Él sabe que nosotros necesitamos su guianza más He que knows that we nunca. need to understand His word, Él sabe que nosotros necesitamos entender su not just palabra, believe it in our heart, no solamente creerlo en nuestro corazón, but also wrestle it in our mind. pero también luchar con ella en nuestra And above mente, all, para que sobre todo to take that step of faith, podamos tomar esos pasos de fe, to act on His word. de poner su palabra en And I acción. believe that the word that was delivered for us today Y yo creo que la palabra que el pastor nos entregó hoy día does all those three things. hace esas 3 cosas. It brings clarity. Nos trae claridad, It should cause us to wrestle in our mind. debería de hacer que nosotros luchemos con Because there esto, are things that we have adopted from the culture that we live in. porque sí hay cosas que hemos adoptado de la cultura en la que vivimos, But then the last step, most important, pero el paso más importante es ese tercero, where do we go from here? que es el ahora qué, What ¿dónde do we do vamos? with this word? ¿Qué hacemos con esta palabra? And for that reason, I wish for all of us just to close our eyes for a moment. Y por esa razón les invito a que cierren sus ojos And I want to invite you y les quiero invitar to pray with me this prayer, a que oren esta oración conmigo, a sincere prayer, una oración sincera, where you invite donde tú invites the Lord of heaven and earth al Señor de del cielo y la tierra into your life, a tu vida, into your circumstance. a tu circunstancia, And from there on, y que de ahí to make or to take actions que tú puedas tomar acciones o dar pasos that align with those who are citizens of heaven. que se alinean con aquellos que son ciudadanos del cielo. Pray with me this prayer. Oremos juntos Repeat after me. y repiten después de mí. Heavenly Father, Padre Celestial,
I thank you for your word. Te doy gracias por tu palabra. Thank you for allowing me Gracias por to permitirme be here today. estar aquí hoy día. I needed this. Yo necesitaba I esto. need more of you. Necesito más de ti. And today I recognize Y hoy reconozco that I am empty without you. que estoy vacío sin ti. Father God, Padre Dios, day by day, día a día I open my heart abriré mi to corazón your word, a tu palabra, to your presence, a tu presencia and to your grace. y a tu gracia. Forgive me of all my sins, Perdóname de todos mis pecados, the things that I have done de aquellas cosas que he hecho, in alignment to a culture that is opposite to you. las cosas que se alinean con una cultura opuesta a ti. Today, Hoy día I ask you to forgive me of all my sins. te pido que me perdones de todos mis pecados. And I recognize that Jesus Christ Y reconozco que Jesucristo has shown me the way me ha mostrado el camino to a culture a una cultura that honors you, que te honra, that brings blessing to this world, que trae bendición a este mundo, that brings light into this que darkness. trae luz a esta oscuridad. Heavenly Father, Padre Celestial, I accept Jesus acepto a Jesús as my Lord and Savior. como mi Señor y Salvador And I accept His way of living y acepto su forma de vivir as a way so that I can follow como el modelo para que yo siga and can be a blessing to this land of Australia. y poder ser una bendición a esta tierra de Australia. Thank you, Father, Gracias, Padre, for what you have done today. por lo que has hecho hoy. Lead me Guíame in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen Amén and amen. y amén. Bless you, church. Dios los bendiga, iglesia. You're about to have an amazing week, Van a tener una semana excelente including with whatever challenges may come. y eso incluye cualquier reto que nos toque enfrentar. They are opportunities to find yourself, Cada reto es una oportunidad para encontrarte, to find God's answer, para encontrar la respuesta de to Dios, trust more in Him as well, para poder confiar más en Dios and to test that faith that we carry. y para poder poner en práctica la fe que llevamos. And like that, be a witness to others as Y well. de esa manera poder ser un testimonio para los demás. Have an amazing week. Que tengan una semana súper bendecida.